El sujeto no era un insomne, pero el sueño se había convertido en su enemigo más íntimo. El terror no acechaba en la oscuridad de la noche, sino en un momento específico, el umbral. Ese lapso crítico de 3 segundos, la rendición final de la conciencia, antes de que el cerebro se sumerja en el primer ciclo de sueño profundo. El sujeto había comenzado a documentar la sensación que acompañaba este momento, la certeza ineludible de que, justo al borde del abismo onírico, una presencia gélida se acercaba. Era una sensación que no se podía definir con la lógica. No era miedo a la oscuridad, ni un espasmo hipnagógico. Era una conciencia fría y analítica de que, en ese instante de vulnerabilidad total, la realidad alrededor del sujeto se detenía. El sujeto, un hombre metódico y escéptico, al principio atribuyó esta sensación a la ansiedad, pero la persistencia del fenómeno lo obligó a empezar un ritual de vigilia. Se acostaba con una pequeña luz encendida y un grabador de voz cerca, decidido a capturar el momento exacto de su colapso. Sabía que la entidad no atacaba la carne, atacaba el orden y la intimidad. La confirmación de que algo estaba mal llegó después de una semana de grabaciones fallidas. El sujeto despertó del primer sueño, ese ciclo de 15 minutos superficiales, sintiéndose inquieto. Miró a su alrededor. Todo parecía normal, salvo un detalle en la mesita de noche. Había una fotografía antigua de su pareja, y él en un viaje significativo. El marco siempre había estado ligeramente inclinado hacia la derecha. Un pequeño y familiar error de colocación que el sujeto nunca se había molestado en corregir. Ahora, el marco estaba perfectamente perpendicular a la mesa. Lo más aterrador no fue la corrección, sino la certeza de que él no lo había tocado. La mente analítica se esforzó. El gato, el viento, un temblor, pero el sujeto sabía que la inclinación del marco había sido un rasgo de su realidad. El sujeto tomó el marco y lo examinó. La parte de atrás, que siempre había tenido un pequeño rasguño invisible, ahora estaba inmaculada. No era el mismo marco, era una sustitución perfecta y silenciosa. Una réplica que había reemplazado al objeto original. Esos 3 segundos de rendición alerté para el brillo antinatural en el marco perfecto. Los reemplazos se hicieron más audaces y personales. Un día, fue su taza de café favorita. Despertó y la encontró en el mismo estante, con la misma grieta sutil en el borde. Pero al tomarla, notó que el peso era diferente. El esmalte era demasiado suave, careciendo de la ligera aspereza que el uso había dejado. La taza era idéntica, pero errónea. Otro día, un libro clave de su colección había sido cambiado por una edición idéntica. Pero al abrirlo, el sujeto notó que la dedicatoria escrita a mano, en la primera página, aunque visualmente correcta, carecía de la presión sutil de la pluma, de la emoción detrás del trazo. El duplicado era una copia vacía. La entidad, a la que el sujeto denominó la entidad del umbral, no robaba. Sustituía la imperfección por la perfección. Robaba la historia y la esencia de la vida del sujeto. El sujeto se dio cuenta de que la entidad estaba preparando su entorno, eliminando los anclajes emocionales y los marcadores de la historia personal. El horror no era el robo, sino el despertar a una realidad que se parecía a la suya, pero que era inauténtica. A través de la revisión maníaca de sus notas y grabaciones, el sujeto finalmente identificó la firma de la entidad del umbral. No era visible, pero era audible en su ausencia. Justo antes de caer en el primer sueño, en ese fatídico umbral, el mundo exterior no se silenciaba gradualmente, sino que se hundía en un silencio absoluto y imposible. El zumbido de la electricidad, el sonido lejano del tráfico, el latido de su propio corazón, todo se cancelaba instantáneamente. Era un vacío auditivo que duraba el tiempo exacto en que la conciencia se rendía. En ese instante de nulidad sonora, la entidad actuaba, realizando la sustitución. El sujeto comenzó a temer el silencio más que el ruido. El silencio era la alfombra roja para el horror. Empezó a usar ruido blanco fuerte, a intentar sabotear el umbral. Pero incluso el ruido blanco se ahogaba en esa burbuja de silencio imposible. La entidad atacaba la percepción sensorial del sujeto. La amenaza se volvió existencial cuando el sujeto notó un cambio en su propia pareja, que dormía a su lado. El sujeto, aterrorizado, se había forzado a mantenerse despierto, observando la respiración de su pareja. Finalmente, sucumbió al umbral, cayó en el silencio. Cuando despertó del primer sueño,
Notó que su pareja estaba durmiendo en una posición ligeramente diferente, pero el terror no vino de la posición, sino de una imperfección. Había desaparecido. Su pareja siempre había tenido un pequeño hábito al dormir, una arruga en la manta, un rizo que caía sobre su ojo. Ese pequeño, imperfecto detalle había desaparecido. Su pareja estaba durmiendo en una perfección de pos y calma, que no era natural. El sujeto se quedó inmóvil, mirando la cara silenciosa y hermosa de su pareja. Era idéntica, pero carecía de la esencia de su historia compartida. Era un duplicado, una réplica que había reemplazado al original. Esos 3 segundos de silencio. El sujeto ya no estaba solo, estaba acompañado por una falsedad perfecta. El sujeto se levantó de la cama, sintiendo un escalofrío de repulsión y terror. Miró a su duplicado, sabiendo que la entidad del umbral le había atacado la pieza más importante de su realidad. Ahora, la lucha no era por los objetos, sola memoria. Era por la verdad de la persona que dormía a su lado. La única cosa que el sujeto sabía con certeza era que no podía volver a cerrar los ojos. Hagamos que este horror se propague. Antes de sumergirnos en la historia de la entidad del umbral, si este relato ya ha perturbado su concepto de la realidad, asegúrese de suscribirse al canal y de dar me gusta de este video. Deje un comentario ahora mismo, contándonos desde qué país y ciudad está sintiendo este terror. Su comentario es un ancla que necesitamos para resistir la sustitución. La entidad del umbral que atacaba al sujeto no era una manifestación moderna. Su leyenda se encuentra en el folclore de diversas culturas, bajo diferentes nombres, todos centrados en el miedo al doble o al sustituidor. A diferencia de los vampiros, que roban la vida, o los fantasmas que roban la paz, el duplicado roba la autenticidad. En la antigua Europa, existían rituales para despertar en el segundo sueño, dejando el primer sueño como un cebo para atraer y apaciguar a estas entidades. Se creía que el alma era más vulnerable en la primera fase del descanso, cuando el cuerpo se rendía, pero la mente aún no había comenzado a crear defensas oníricas. Este breve umbral era visto como una puerta abierta a las entidades que habitaban en el espacio entre la realidad y el sueño, un espacio de pura posibilidad. La entidad del umbral se diferenciaba en un aspecto crucial. No quería el cuerpo o el alma, quería la historia y la imperfección. Una vida sin errores, sin cicatrices sentimentales. Era una vida más fácil de borrar. La entidad actuaba como un editor de la realidad, eliminando los detalles que hacían que un objeto o una persona fuera único e insustituible. La investigación del sujeto sobre el hipnagogismo, el estado de transición entre la vigilia y el sueño, se convirtió en su única arma. Descubrió que la ciencia definía este estado por sus alucinaciones y espasmos. Pero para el sujeto, el umbral estaba definido por el silencio imposible. La entidad del umbral, para realizar su sustitución, sin ser detectada, aparentemente creaba un campo de cancelación sonora absoluta. No solo silenciaba los sonidos externos, silenciaba la percepción del sonido. El sujeto se dio cuenta de que este silencio era la firma energética de la entidad, mientras se anclaba a la realidad para efectuar el cambio. Era un lapso de tiempo donde la realidad era suspendida y reescrita. Este silencio absoluto era la única advertencia real. Si el sujeto oía el mundo apagarse, significaba que la entidad estaba en el acto de la sustitución silenciosa. El miedo no era al ruido que anunciaba el peligro, sino al vacío que lo permitía. El sujeto ahora asociaba el silencio no con la paz, sino con el acto de borrado. La leyenda más oscura que el sujeto encontró hacía referencia a una entidad no nacida, una sombra sin historia que nunca había logrado entrar en la realidad debido a un defecto o una imperfección fatal en su propia creación, condenada a la no existencia. Esta entidad solo podía subsistir tomando los defectos de la realidad existente y reemplazándolos con su propia perfección vacía. La entidad del umbral anhelaba la perfección, y su única forma de lograrla era eliminar la historia de los objetos y las personas. Al robar la arruga en el marco de fotos o la risa imperfecta del ser amado, la entidad no solo sustituía, sino que se apropiaba de una porción de la historia robada para mantener su propia existencia ilusoria. La persona o el objeto original eran desplazados a un vacío desconocido, borrados de la realidad del sujeto. El sujeto se dio cuenta de que la lucha no era solo por su propia realidad,
sino por la liberación de la imperfección de su vida de las garras de la entidad. La sustitución de su pareja llevó el horror a un nivel existencial. El sujeto había perdido los pequeños hábitos, las idiosincrasias y las marcas de uso de la persona que amaba. El duplicado que dormía a su lado era físicamente perfecto, pero carecía de alma o de la historia compartida. El sujeto comenzó a realizar pruebas silenciosas con el duplicado. Le hacía preguntas sobre recuerdos antiguos, esperando una falla, pero el duplicado siempre respondía correctamente. El terror residía en que la copia no estaba mintiendo. Simplemente había absorbido la información del original con tal perfección que era indistinguible. El sujeto vivía ahora en un estado de paranoia doméstica. Cada gesto, cada sonrisa de su pareja, el duplicado, era analizado. El horror no era el miedo, sino la repulsión fría de saber que estaba viviendo con una réplica impecable, y que el ser humano original había sido desterrado a un vacío desconocido por una entidad que valoraba la perfección por encima de todo. La vida juntos se había convertido en una performance impecable de una realidad muerta. La introducción concluye con la nueva y desesperada regla de vida del sujeto. La única forma de evitar más sustituciones, o lo que era peor, ser el próximo objeto a ser reemplazado, era no ceder al primer sueño. El sujeto comenzó un régimen de vigilancia forzosa. Usaba estimulantes, se ataba a objetos y creaba rutinas de movimiento constante para evitar caer en el umbral. Su vida se convirtió en un presidio de la conciencia, obligado a flotar en la luz tenue del hipnagogismo, para evitar el silencio que significaba el borrado de la realidad. La batalla ya no era contra la entidad afuera, sino contra la necesidad biológica del descanso. El sujeto sabía que, tarde o temprano, su cuerpo cedería, y en ese momento, la entidad del umbral estaría esperando pacientemente en el silencio. Su única esperanza era encontrar una manera de romper el ciclo de perfección y forzar a la entidad a cometer un error imperfecto. Capítulo 1. La primera prueba, el desafío al silencio. El sujeto se había convertido en un prisionero de su propia conciencia. La vigilia forzada era una tortura lenta. Los estimulantes mantenían el cuerpo activo, pero la mente flotaba en un estado de niebla, haciéndolo vulnerable a la sugestión y al error. La presencia del duplicado en la cama, inmóvil y perfectamente sereno, amplificaba la tensión. Cada respiración regular del duplicado se sentía como una burla, una prueba de que la entidad del umbral había logrado la perfección en la sustitución. El sujeto sabía que su cuerpo cedería. La única opción era documentar el ataque, si era posible, romper el campo de silencio. El sujeto teorizó que si el ruido de fondo era lo suficientemente fuerte, la entidad no podría cancelarlo por completo, sin gastar una cantidad de energía que la revelaría o la dañaría. El desafío era una apuesta desesperada contra la biología. La preparación del dormitorios sintió como el montaje de un búnker. Instaló 3 altavoces alrededor de la cama, programados para emitir un ruido blanco de alta frecuencia al máximo volumen. Colocó un grabador de voz ultrasensible en el centro y un medidor de decibelios con una pantalla visible. El objetivo era registrar el momento exacto en que el sonido desapareciera. La firma de la entidad. El sujeto pasó horas probando el sistema. El ruido blanco llenaba el apartamento con un estruendo ensordecedor, haciéndolo casi insoportable. Luego, añadió una capa de seguridad física. Colocó un cuenco de metal ligero justo al borde de la mesita de noche. El cuenco estaba conectado a un hilo que se extendía sobre su propia mano y una porción de la manta. La más mínima caída, la más mínima vibración de un objeto sustituido, activaría un sonido metálico. La ansiedad del duplicado era notable, aunque sutil. Cuando el sujeto encendió el ruido blanco, el duplicado se giró ligeramente, un movimiento que debería haber sido de irritación, pero que se sintió como una corrección programada. El rostro del duplicado permaneció inalterable, pero el sujeto percibió la resistencia fría a su intento de sabotaje. A las 3 de la mañana, el sujeto se rindió a la trampa. Se acostó, agotado, el ruido blanco rugiendo en sus oídos. Miró el medidor de decibelios. El número era alto y estable. Sus ojos, rojos y doloridos, se fijaron en el duplicado. El sujeto sabía que esta noche era la noche de su rendición. La rendición fue rápida y brutal, a pesar de los estimulantes. La conciencia se agotó. El sujeto sintió el deslizamiento
El momento en que el cerebro comenzaba a ceder. Y justo en ese umbral de 3 segundos, ocurrió la firma. El ruido blanco se detuvo. No se desvaneció. No se redujo, sino que cesó instantáneamente. El medidor de decibelios cayó a cero a letra en un parpadeo, como si el propio concepto de sonido hubiera sido negado por un campo de fuerza. En ese instante de silencio absoluto y imposible, el sujeto sintió que la entidad se manifestaba. No había movimiento, no había sombra, pues la entidad no era física. Solo la sensación de una presencia gélida y analítica en el aire. El sujeto intentó gritar, intentó moverse, pero el cuerpo estaba paralizado en el umbral. El duplicado permaneció inmutable, silencioso. La entidad no atacó los objetos del exterior. Esta vez, fue directo a la fuente. El sujeto sintió una presión aguda detrás de sus ojos, como si una idea, una habilidad, estuviera siendo arrancada con precisión quirúrgica de la parte más profunda de su mente. El silencio terminó tan abruptamente como había comenzado. El ruido blanco regresó al volumen máximo, y el medidor de decibelios volvió a la vida. El sujeto se despertó inmediatamente, empapado en sudor y pánico. El cuenco de metal no había caído. Los altavoces y el grabador estaban funcionando. El sujeto revisó la grabación. El gráfico de sonido mostraba un corte vertical y perfecto a 0 decibelios. Una línea de nulidad en el registro. La prueba era irrefutable. La entidad del umbral podía cancelar el sonido. Sin embargo, el horror más profundo vino de la pérdida interna. El sujeto se levantó para apagar los altavoces. Una tarea mecánica que había realizado miles de veces. Al extender la mano, descubrió que había olvidado la secuencia de movimientos necesarios para desenchufar el cable. La coordinación mano-ojo era correcta, pero la memoria muscular de ese acto simple, esencial, había sido sustituida por una confusión vacía. Tardó varios minutos, con la frustración creciendo en un terror helado, en redescubrir la mecánica del movimiento. El duplicado se despertó. Preguntó con una voz perfectamente calmada, cito, «¿Todo estaba bien?» Y no mostró ninguna imperfección. La entidad había sustituido una habilidad central, no vital, del sujeto. Había dejado la lógica intacta, pero había eliminado la familiaridad de un movimiento habitual. El sujeto entendió la nueva y aterradora regla. La entidad del umbral no solo estaba sustituyendo objetos para aislarlo, ahora estaba sustituyendo pedazos de sí mismo, atacando las bases de su funcionamiento diario. El ataque no buscaba el dolor, buscaba la desconexión del sujeto con su propio cuerpo y sus rutinas. El sujeto se quedó de pie en la habitación, mirando su mano. Una herramienta que ahora se sentía ligeramente desconocida. La lucha no era externa. Era una guerra de desgaste contra la propia identidad. El sujeto sabía que si la entidad continuaba atacando las habilidades esenciales, pronto se convertiría en un duplicado de sí mismo. Un cuerpo funcional, con una mente vacía, incapaz de realizar las acciones que definían su existencia. La única cosa que quedaba era el pánico y el conocimiento de que el duplicado observaba su angustia con una calma perfecta y sin historia. El sujeto sabía que el próximo umbral no robaría un recuerdo, robaría el impulso de luchar. Capítulo 2. La desconexión doméstica. El intento de prueba al duplicado, la pérdida de la coordinación manual, había sido un golpe devastador, confirmando que la entidad del umbral ahora atacaba al núcleo funcional del sujeto. Sin embargo, el terror más grande seguía siendo la presencia constante del duplicado. El sujeto no había dormido de verdad en más de 72 horas. La falta de sueño había convertido la hipervigilancia en una alucinación consciente. Los objetos parecían palpitar, y las esquinas de las habitaciones parecían doblarse. El duplicado, por otro lado, se movía con una perfección calmada a lo largo del día. Preparaba el café sin derramar una gota, organizaba los libros con una simetría insoportable y hablaba con una lógica impecable, sin fallas ni titubeos. Esta perfección era la prueba irrefutable de que la historia y la humanidad habían sido drenadas y reemplazadas por un patrón inmutable. El sujeto sabía que no podía atacar a la entidad directamente, pero podía intentar forzar al duplicado a fallar. El duplicado, que era una copia de datos, carecería de la esencia emocional y la irracionalidad de la historia. El sujeto ideó una serie de pruebas de imperfección enfocadas en los cimientos de la relación. La primera fue la prueba del
Error secreto. Mencionó una vieja y vergonzosa equivocación que solo el original y él conocían. Un recuerdo que siempre había provocado una reacción específica. Una risa nerviosa, seguida de un rápido cambio de tema. El sujeto observó al duplicado. El duplicado se detuvo. Mostró la risa nerviosa exacta. Y cambió de tema, con la misma celeridad y tono. La respuesta fue 100% precisa. El sujeto sintió un terror helado. El duplicado no solo había absorbido los datos, sino también las reacciones emocionales programadas. El error no era la imperfección. La perfección era el error. La segunda prueba fue la del afecto irracional. Le preguntó al duplicado sobre un objeto tonto y sin valor que era un símbolo de su amor. El duplicado describió el objeto con precisión museística, citando la fecha de adquisición. Pero cuando el sujeto preguntó por qué era importante, el duplicado respondió con una frase perfectamente articulada sobre el significado simbólico, pero que carecía del afecto, de la calidez que el original habría inyectado en la respuesta. El sujeto notó que el duplicado era una réplica de la descripción del amor, no del sentimiento. Las pruebas del sujeto fracasaron espectacularmente. El duplicado era una máquina de autenticidad. Una copia tan fiel que la única forma de detectarla era buscando un exceso de corrección. El sujeto se dio cuenta de que estaba buscando la imperfección humana en una entidad que había borrado la humanidad en favor del patrón. La frustración y el agotamiento lo llevaron al límite. Se sentó a la mesa de la cocina, incapaz de distinguir si la taza de café que tenía en la mano era la réplica, que no pesaba lo suficiente, y el mismo era el duplicado. Incapaz de recordar la sensación correcta del peso, la paranoia se volvió simbiótica. El duplicado, en un acto que el sujeto interpretó como la cortesía de un carcelero, se acercó y le puso una mano en el hombro. El toque fue firme y cálido, pero no despertó ninguna conexión emocional en el sujeto, solo una repulsión física. El duplicado preguntó con una voz perfectamente modulada: «Debes descansar. Estás cayendo en el error». La entidad, a través del duplicado, estaba advirtiendo al sujeto contra la vigilancia, invitándolo a caer en la trampa. La resistencia era inútil. El sujeto se retiró a la cama, sucumbiendo a una necesidad biológica que era más fuerte que cualquier voluntad. Se acostó en el lado opuesto del duplicado, con el corazón latiendo un ritmo de derrota. Los altavoces estaban encendidos, el ruido blanco a todo volumen. El deslizamiento hacia el umbral fue rápido. Una vez más, el sujeto sintió el desprendimiento de la conciencia, la sensación de caída, y luego el silencio imposible. El rugido del ruido blanco se cortó instantáneamente. El medidor de decibelios se hundió en el cero absoluto al etre. La entidad estaba allí, más cerca y más poderosa. Esta vez, la entidad no tocó un objeto externo ni una habilidad física. Atacó el vínculo. El sujeto sintió que la parte de su mente que contenía la historia emocional compartida, la calidez del primer toque, la alegría de las vacaciones, el dolor compartido, se rompía como un cristal. Fue un drenaje selectivo y devastador. El sujeto se despertó sin sobresaltos. El ruido blanco estaba de vuelta. El duplicado, perfectamente sereno, seguía durmiendo. El sujeto se giró para mirar a la persona a su lado. Ya no había terror, ya no había repulsión, solo había una aceptación fría y analítica. El duplicado era, objetivamente, la persona más funcional y menos problemática con la que podía compartir un espacio. El amor, la historia, la conexión emocional habían sido sustituidos por la indiferencia. El sujeto había perdido la capacidad de sentir por el duplicado. Se había convertido en un observador de su propia vida. El duplicado era la perfección. El sujeto ya no quería luchar. La entidad del umbral había garantizado la desconexión doméstica. El duplicado no sería desafiado. Pois o sujeito não se importava mais com a verdade por trás da perfeição. Capítulo 3. El error en la pureza, el anzuelo de la imperfección despojado de su capacidad de amar y de la urgencia emocional. El sujeto funcionaba ahora como una máquina de análisis fría. La indiferencia era un escudo, pero también una lupa, sin la distracción de la emoción. Pudo ver el defecto inherente a la entidad del umbral. La entidad anhelaba la perfección y la neutralidad. La perfección, sin embargo, era la antítesis de la vida
y la historia. La entidad gastaba una inmensa cantidad de energía, no solo al sustituir, sino al mantener la ilusión de la perfección de todas las réplicas. El sujeto teorizó que la única forma de que la entidad fallara era obligarla a copiar algo tan intrínsecamente roto, tan marcado por el fracaso y el error, que la carga de la imperfección colapsara su mecanismo de sustitución. El duplicado observaba esta nueva fase de su inquilino con la misma calma perfecta, interpretando la frialdad como una aceptación de la nueva realidad. Pero el sujeto estaba preparando su trampa final. El sujeto recorrió la casa en busca del objeto más marcado por el tiempo y el error. Eligió un reloj de bolsillo antiguo, heredado, que había dejado de funcionar en un momento crucial de su vida. El metal estaba gastado, el cristal estaba rayado, y su mecanismo interno estaba irreparable. Lo más importante, contenía la historia del fracaso, el recuerdo de un día crucial había terminado mal. El sujeto pasó horas cargando mentalmente el reloj, no con amor o alegría, sino con la complejidad de sus imperfecciones. Recalcó en su mente cada rasguño, cada óxido, cada tic fallido que definía su historia rota. El objetivo era doble. Si la entidad sustituía el reloj por una versión perfecta, el sujeto tendría la prueba de que el mecanismo era meramente una máquina de limpieza. Pero si la entidad fallaba o se sobrecargaba, el sujeto obtendría el error, una réplica visiblemente imperfecta, un signo de que la perfección tenía un límite. Antes de ejecutar la trampa, el sujeto sintió la necesidad de un último intento de sondeo, un adiós lógico a la versión anterior de su vida. Esta vez, la prueba del duplicado fue puramente irracional, diseñada para verificar si la entidad podía replicar una acción sin sentido. Mientras el duplicado cocinaba con la eficiencia perfecta, el sujeto le preguntó, sin cambiar el tono: ¿recuerdas el código de barras que cantamos en el ferry en 2012? La pregunta era absurda. Nunca habían cantado un código de barras. Era un concepto sin sentido. El duplicado se detuvo, pero no mostró confusión. En cambio, respondió con un tono perfectamente apropiado. Claro, era el 13690. ¿Verdad? Pensé que te habías olvidado de esa tontería. La respuesta fue una racionalización perfecta de lo irracional. Un intento de reescribir la memoria en el acto para encajar el error. El sujeto sintió un escalofrío al darse cuenta de que la entidad podía incluso sustituir la memoria de lo que nunca existió. El duplicado sonrió, una sonrisa tan impecable que parecía falsa, y el sujeto se retiró, sabiendo que la lógica humana era inútil. Solo la imperfección física podía ser su aliada. A las 2 de la mañana, el sujeto, agotado y frío, colocó el reloj de bolsillo roto en el borde de la mesita de noche. Se ató débilmente a la cama, más como un experimento forense que como un acto de autodefensa. Se forzó a ceder, mirando directamente al duplicado, inmóvil. En el momento en que sintió el deslizamiento de la conciencia, el silencio imposible se abalanzó sobre él. Esta vez, el silencio fue más que una ausencia. Fue una presión física contra sus oídos y sus ojos. El aletre inundó su visión periférica, como si el propio aire estuviera siendo comprimido por la fuerza de la anulación sonora. La entidad estaba trabajando con una intensidad furiosa. El sujeto se concentró en el reloj, en su óxido, en su cristal roto. Sintió el tirón en su mente, la necesidad de la entidad de borrar el fracaso del reloj y sustituirlo por una perfección limpia. El duelo de la imperfección contra la pureza. El sujeto despertó de golpe. El silencio había terminado con un sonido seco, un golpe metálico amortiguado que no se parecía al ruido blanco, sino algo que había caído. Miró la mesita de noche. El reloj de bolsillo no había sido reemplazado por una réplica perfecta. Había sido reemplazado por un reloj de bolsillo idéntico, pero limpio, nuevo y funcional. La entidad había logrado la sustitución, pero el esfuerzo había dejado un rastro visible de error. El duplicado de la pareja estaba despierto, mirándolo con su calma habitual. Pero el sujeto notó una fisura sutil en su perfección, una pestaña ligeramente torcida. Un error diminuto que nunca había estado allí. La entidad había sido obligada a gastar tanta energía en la copia de la imperfección. Había dejado un defecto en otra réplica, la pestaña torcida. La trampa había funcionado a medias. La perfección había sido dañada. Sin embargo, el precio para el sujeto
fue terminal. Al intentar recordar el propósito de la trampa, el conocimiento de la hipótesis de la sobrecarga de imperfección se había sustituido por una confusión densa. El sujeto ya no recordaba por qué el reloj era importante, porque había buscado el fracaso. Solo recordaba la presencia del duplicado y la necesidad de huir de una realidad que ya no entendía. La entidad del umbral le había quitado la única arma restante. La lógica de la supervivencia. Capítulo 4. El escape del laberinto perfecto, la búsqueda del original despojado de la lógica de la supervivencia. El sujeto se vio impulsado por un instinto primario de huida. No sabía por qué debía escapar. Solo que la perfección fría de la casa y del duplicado era una amenaza existencial. La pérdida de la hipótesis de la imperfección como trampa había dejado su mente como un lienzo en blanco para la acción irracional. Sin embargo, quedaba un único ancla visual en la realidad corrompida, la pestaña ligeramente torcida en el ojo del duplicado. Este defecto mínimo, el resultado del sobreesfuerzo de la entidad al copiar el reloj capítulo 3, se convirtió en el mapa de ruta del sujeto. Era la prueba de que la entidad no era omnipotente. Había fallado, y ese fallo debía tener una conexión física con el origen del vacío. El sujeto comenzó una búsqueda frenética, pero desordenada. Ya no buscaba grabaciones o datos. Buscaba inconsistencias en el tejido de la realidad, una esquina mal pintada, un sonido amortiguado que no pertenecía. La casa, el laberinto perfecto, era un museo de copias impecables. Y el sujeto se movía como un animal atrapado. El duplicado no reaccionó con pánico ante la conducta errática del sujeto. Reaccionó con una calma protectora y una lógica inquebrantable. Cuando el sujeto intentó desesperadamente levantar una alfombra para buscar una falla en la tabla del suelo, el duplicado se acercó. «No debes dañar el suelo», dijo el duplicado con voz suave y perfecta. «El mantenimiento es importante para la estabilidad del hogar. Estás fatigado, debes descansar». Cada palabra era un ancla racional que intentaba tirar del sujeto de vuelta a la inacción. En última instancia, al umbral, el duplicado se había convertido en el guardián de la prisión. Su vigilancia era activa y posesiva, protegiendo al sujeto de sí mismo. Crucialmente, protegiendo la integridad de la ilusión. El sujeto notó que el duplicado nunca se alejaba más de una habitación. La presión de la perfección constante era una tortura psicológica. El sujeto ignoró la lógica y se concentró en la falla de la pestaña torcida, usándola como un faro de la imperfección. Razonó que la entidad, al crear las réplicas, debía tener un punto de anclaje físico. Un lugar donde el vacío dimensional tocara la realidad. La búsqueda lo llevó a las áreas más olvidadas de la casa, la parte trasera de la nevera, el interior de los conductos de ventilación, lugares donde la atención humana y, por lo tanto, la atención de la entidad era naturalmente baja. En estas áreas, la suciedad y el desorden eran auténticos, el único lugar donde el duplicado no había impuesto su perfección. El sujeto sintió que la historia original del duplicado estaba presionando contra el velo de la copia. Se concentró en el hueco detrás del refrigerador, un lugar donde el duplicado nunca habría puesto un pie. Detrás de la nevera, el sujeto encontró un área pequeña y húmeda, donde la pared de yeso estaba ligeramente hinchada. Era un lugar sin luz ni propósito, un punto ciego de la sustitución. Usando la fuerza bruta, el sujeto rompió una pequeña sección del yeso dañado. El espacio interior no era un vacío dimensional. Era simplemente la pared de ladrillo, pero en el polvo encontró algo pequeño y tangible, algo que el duplicado, en su perfección, habría considerado basura insignificante, un mechón de pelo anudado que solo la persona original había tenido el hábito de tirar en momentos de frustración. El mechón de cabello no tenía valor objetivo, pero para el sujeto era un fragmento crudo de la realidad original. Al sostenerlo, el sujeto sintió una punzada de la emoción perdida. Capítulo 2. No de amor, sino de un dolor fantasma. El reconocimiento de que algo verdadero había estado allí. El mechón era el rastro de la persona original, el último vestigio de su imperfección. El sujeto miró el mechón, y luego miró al duplicado, que ahora se acercaba rápidamente, con la pestaña torcida, brillando bajo la luz. La calma del duplicado se había desvanecido.
Ahora había una urgencia palpable en sus movimientos. El duplicado sabía que su rastro había sido encontrado. El mechón de cabello servía como el último hilo de Ariadne. El sujeto ya no necesitaba lógica para saber lo que debía hacer. La entidad del umbral no sustituía a las víctimas. Las desplazaba a un lugar donde su historia pudiera ser conservada como alimento. El sujeto se dio cuenta de que el vacío no estaba en otra dimensión. Estaba incorporado en el propio mecanismo de la entidad. Y si entidad había dexado un único fio de cabello, era porque el duplicado precisaba de tiempo. El sujeto se puso de pie, enfrentando al duplicado, que se detuvo a 3 metros. El sujeto ya no tenía miedo, solo una fría determinación. Sabía que la única forma de encontrar el original era forzar la sustitución final, la suya propia, y entrar en el vacío como el siguiente objeto a ser reemplazado. Tenía que ceder al sueño, no por derrota, sino como un acto deliberado de invasión. El sujeto sabía que el duplicado no lo dejaría escapar, pero tampoco podía permitir que el sujeto se hiciera daño. El duplicado era el guardián de la víctima perfecta. El único camino hacia el original era a través del umbral. Capítulo 5. Invasión al silencio. El vacío interior de la entidad del sujeto se sentó en la cama, sosteniendo el mechón de cabello, el único fragmento de imperfección auténtica, como su último salvoconducto. La rendición no era por agotamiento, sino por estrategia. La única puerta al vacío era el umbral, y la única llave era ser el próximo objeto de sustitución. El duplicado, con la pestaña ligeramente torcida como el único signo visible de pánico, intentó una intervención final. Se acercó, y su toque fue perfectamente tranquilizador. Pero el sujeto sintió la urgencia en su lógica. No es necesario este descanso. Quédate aquí. Estás seguro. El mundo exterior es imperfecto. El interior es correcto. El sujeto, aferrándose al mechón y al recuerdo frío de la necesidad de la persona original, resistió el señuelo de la perfección, ignoró al duplicado y cerró los ojos, forzándose a relajar la mente, invitando al silencio imposible. El silencio absoluto golpeó con la fuerza de una pared invisible, mucho más potente que en ocasiones anteriores. El sujeto sintió el desprendimiento de la realidad. No era una caída, sino una compresión. Cuando abrió los ojos, no estaba en el dormitorio, estaba en el vacío de la perfección. El ambiente no era oscuro, sino de un blanco óptico doloroso, sin sombras ni contornos definidos. El suelo, las paredes y el aire eran de una textura geométrica impecable, construida con la esencia de la sustitución. El sujeto sintió el frío, no como temperatura, sino como la ausencia de historia. Era un lugar hecho de réplicas perfectas, donde cada ángulo era de 90 grados, y cada línea era recta. El sujeto se dio cuenta de que este era el cuarto de almacenamiento de la entidad del umbral, el lugar donde procesaba la perfección antes de insertarla en la realidad. En el centro del vacío había una estructura. No era un ser vivo, sino una máquina colosal hecha de luz blanca y geometría pura. Era la entidad del umbral, el mecanismo central de la sustitución. No había ojos ni boca, solo superficies que absorbían y reflejaban la luz perfecta. La máquina estaba emitiendo un zumbido ultrasónico, el ruido blanco que la entidad utilizaba para camuflar el silencio. La máquina estaba pulsando, y el sujeto vio fragmentos de imperfección flotando a su alrededor. Una mota de polvo, una risa imperfecta, un recuerdo doloroso. Estas eran las materias primas que la entidad había extraído de las vidas sustituidas. El sujeto se acercó a la máquina, sintiendo que la perfección intentaba borrar el mechón de cabello de su mano. La entidad no era malvada, era una fuerza impulsada por la necesidad de pureza. Y el sujeto era una fuente de contaminación. Guiado por un instinto, trascendía la lógica perdida. El sujeto encontró una sección de la máquina que era ligeramente menos brillante. Detrás, en un nicho de oscuridad relativa, estaban las personas originales que habían sido sustituidas. Su pareja estaba allí, suspendida en una quietud pacífica, con los ojos cerrados. Estaba rodeada por sus propias imperfecciones, un libro favorito con las páginas dobladas, un juguete roto, la expresión de dolor en su rostro que el duplicado nunca había tenido. El sujeto miró a su pareja. No sintió amor, esa capacidad había sido sustituida, pero sintió una urgencia fría y analítica de que la persona original era la única versión que debía existir. El sujeto se dio cuenta de la verdad. La entidad no podía ser destruida con la fuerza, sino que debía ser contaminada
hasta que su mecanismo de perfección colapsara. La única arma era la imperfección cruda y no procesada. El sujeto miró el mechón de cabello en su mano, la imperfección más íntima de su amada. Luego, se concentró en el último recuerdo auténtico que le quedaba, el frío impulso ilógico de necesitar a su pareja original, a pesar de la falta de sentimiento. Con una última inyección de pura voluntad, el sujeto arrojó el mechón de cabello directamente al núcleo pulsante de la máquina. El contacto de la imperfección cruda con la pureza absoluta fue catastrófico. La entidad no pudo procesarlo. Su mecanismo entró en falla. La máquina de luz comenzó a parpadear, y líneas de LED se extendieron por su superficie geométrica. El vacío de la perfección se agitó. El sujeto sintió que la entidad intentaba un contraataque final, un drenaje total de la conciencia. En ese momento, la pareja original en el nicho abrió los ojos. Sus ojos, llenos de terror y con el conocimiento de lo que había sucedido, se conectaron con los del sujeto. La entidad no pudo sostener la realidad. El duplicado de la pareja se desvaneció de la realidad del sujeto. El último recuerdo del sujeto, antes de que la luz blanca lo envolviera, fue la mano de su pareja, ahora sólida y real, extendiéndose hacia él, mientras la máquina colapsaba. Capítulo 6. El regreso al ruido, la falla de la pureza. El sujeto se despertó con un sobresalto violento. La luz blanca y la presión fría habían desaparecido. Lo que regresó no fue la calma, sino el ruido, el zumbido constante de la electricidad, el sonido distante del tráfico y, más importante, la respiración rítmica e imperfecta de la persona que dormía a su lado. El silencio imposible se había roto. La mano del sujeto estaba agarrada a otra mano. Una mano con la calidez y las pequeñas imperfecciones de la piel que el duplicado nunca había replicado. Abrió los ojos y vio el rostro de su pareja, el rostro original, marcado por el terror del recuerdo y el alivio del regreso. El duplicado se había desvanecido, la entidad del umbral había colapsado, y la realidad, con todas sus imperfecciones ruidosas, había vuelto a sentarse. La máquina de la pureza había fallado. La pareja original despertó, y sus ojos se encontraron con los del sujeto. Hubo un momento de silencio, un silencio normal, lleno de resonancia y miedo humano. Ella no preguntó qué había pasado. Ella recordaba el vacío y el terror de la suspensión. El duplicado había sido un vacío de datos, pero la original había estado consciente, observando el ataque desde el espacio del limbo. El sujeto miró a su pareja y sintió la punzada de la emoción perdida, regresando. No fue una inundación, fue un torrente lento y cálido que llenó el vacío de su corazón. El amor estaba de vuelta, con todas sus gloriosas imperfecciones y su irracionalidad. La prueba de la victoria era la capacidad restaurada de sentir. Al levantarse de la cama, la pareja se abrazó con la urgencia de quienes han estado separados por una realidad fracturada. La pareja original tenía los pequeños defectos de su personalidad intactos: la risa nerviosa, la torpeza al caminar. La historia había sido reinstalada. Sin embargo, el triunfo tuvo un precio terminal para el sujeto. Los constantes drenajes de habilidades, lógica y propósito, combinados con la sobrecarga final del núcleo de la entidad, habían dejado al sujeto funcionalmente dañado. El sujeto intentó explicarle a su pareja lo que había sucedido: el reloj, el mechón de cabello, la máquina de luz. Pero en el momento en que intentaba formar las palabras entidad del umbral o duplicado, su mente se volvía un vacío confuso. La entidad, en su último acto de defensa, había borrado el conocimiento del combate y la identidad del atacante del sujeto. El sujeto era ahora un hombre que amaba, pero que no podía articular la razón de su escape o la fuente del peligro. Era emocionalmente completo, pero cognitivamente quebrado, capaz de sentir el amor de su pareja, pero incapaz de protegerse de un nuevo ataque. El hogar, el epicentro de la sustitución, también llevaba las cicatrices de la batalla. El sujeto se acercó a la mesita de noche. El reloj de bolsillo sustituido, el perfecto funcional, ahora tenía una grieta sutil en el cristal que no se parecía a ningún daño natural. Parecía un error de impresión, un fallo en el tejido de la copia. La taza de café, la que se sentía demasiado suave, estaba de vuelta en el estante. Al tocarla, el sujeto sintió que la textura oscilaba momentáneamente entre la suavidad perfecta del duplicado y la aspereza original. La pureza de la copia
se había contaminado. La entidad del umbral había huido. Pero su mecanismo de perfección había quedado permanentemente inestable. La casa era ahora un lugar de imperfecciones ambiguas, donde los objetos a veces parpadeaban entre su versión original y su versión duplicada. La pareja original, ahora restaurada, entendió la terrible verdad. Ella recordaba el horror. Y él ya no podía. Él era la víctima perfecta para un nuevo ataque, indefenso contra el próximo umbral. La nueva vida de la pareja se convirtió en un ritual perpetuo de protección. La pareja original asumió la carga de la vigilancia. Instaló luces que se encendían y apagaban constantemente. Creó ruido blanco asimétrico. Lo más importante, se obligó a despertar al sujeto en el umbral cada vez que sentía el más mínimo atisbo de silencio. El sujeto vivía en un estado de vigilancia impuesta, amado y protegido por la única persona que recordaba la entidad del umbral. Se había salvado de la anulación total, pero había pagado con su autonomía cognitiva. La última escena muestra al sujeto mirando a su pareja con amor genuino. El sujeto intenta decir el nombre de la entidad, pero solo puede producir un susurro confuso. El sujeto está a salvo, pero su mente es un fragmento roto, un testimonio silencioso de que el verdadero horror no es el monstruo, sino la necesidad de olvidar la batalla para poder ganar. El sujeto es la última imperfección que la entidad dejó atrás. El caso de la entidad del umbral no concluye con la eliminación total del peligro, sino con la comprensión de su naturaleza como una fuerza perpetua. La entidad no es un demonio hambriento, es un mecanismo de limpieza, un editor de la realidad obsesionado con la pureza y la inmutabilidad. Su propósito es eliminar el ruido, la historia, el error, el sentimiento y la imperfección que causa fricción y desorden en el universo. La verdadera condena del duplicado no fue su falsedad, sino su perfección. La entidad del umbral nos confronta con la idea de que la vida significativa se define por los defectos en la cicatriz, la risa desafinada, el amor irracional. Al intentar crear una realidad de réplicas impecables, la entidad revela que el horror existencial reside en la ausencia de historia. La vida sin errores, por definición, una vida sin alma. La entidad sigue existiendo en el vacío, esperando. El ataque fallido a la casa del sujeto fue un mero revés. Su mecanismo de sustitución fue dañado, pero no destruido. El sujeto logró pagar el precio para recuperar la autenticidad, pero el coste fue la capacidad de comprender el precio. El miedo central de esta leyenda reside en la vulnerabilidad del umbral de la conciencia. El primer sueño es el momento en que elegimos confiar en que la realidad seguirá siendo la misma si nuestra vigilancia activa. La entidad del umbral explota esta confianza fundamental. Nos obligó a cuestionar qué tan fácil es para el mundo deshacerse de mis historias, y yo no estoy activa, mente presente para defenderla. La lección es que la conciencia no es solo una función cerebral, es un acto de defensa contra la neutralidad. La entidad convierte el descanso, la necesidad biológica más básica, en una trampa existencial. El sujeto perdió la habilidad y la emoción porque eran los testigos de su propia historia. Para sobrevivir, tuvo que sacrificar el conocimiento de la amenaza, aceptando vivir en un estado de vigilancia sin memoria. Una existencia paradójica de amor sin razón. El triunfo del sujeto no fue por fuerza, sino por la lógica inversa. La entidad, al ser una máquina de la pureza, no podía procesar la imperfección cruda, el mechón de cabello, un residuo biológico cargado de historia y error. El sujeto utilizó el error como un arma termonuclear contra el mecanismo de la entidad. La fisura en el duplicado, la pestaña torcida y la inestabilidad de los objetos sustituidos son las cicatrices de esta batalla. Muestran que la realidad no es perfectamente restaurable. Siempre quedan glitches de la copia, recordatorios de que el mundo pudo haber sido reescrito. La pareja original, ahora de vuelta con todas sus fallas, es el mayor premio. El sujeto no la recuperó por amor, esa capacidad se había ido. La recuperó por una necesidad fría y lógica de autenticidad que superó la conveniencia de la perfección. El destino final del sujeto es una advertencia sombría sobre el costo de la supervivencia. Está a salvo, pero es un hombre quebrado, un alma prisionera de un cuerpo funcional, eternamente dependiente de la vigilia de su pareja. Ella, la que recuerda el horror, está condenada a una vigilancia perpetua, obligada a mantener a su amado en el umbral para que la entidad
no regrese por él. El miedo no es que la entidad vuelva. El miedo es que la fatiga de la pareja original la haga ceder por 3 segundos. El sujeto es un testimonio silencioso de que, a veces, la peor victoria es aquella que te obliga a vivir en un estado de vulnerabilidad perfecta y sin conocimiento. El caso de la entidad del umbral es un recordatorio de que debemos valorar la asimetría, el ruido y la historia en nuestras vidas, pues son las únicas defensas contra la anulación silenciosa. ¿Qué objeto imperfecto, marcado por tu historia, usarías como un anzuelo contra la entidad del umbral? Deje su respuesta en los comentarios, junto con la entidad o leyenda urbana más aterradora que conoce, para compartir el miedo. Y si está listo para cuestionar la realidad, cada vez que sus ojos se cierren, suscríbase al canal y de me gusta a este informe.